Buenos días. Es un placer de estar aquí de nuevo con ustedes y vamos a seguir estudiando principios de liderazgo desde el libro de Segundo Timoteo. Hoy vamos a estar en el primer capítulo de Segundo Timoteo hablando de los principios de liderazgo. Y en la semana pasada hablamos acerca de la importancia de tomando responsabilidad por su propio fuego. En otras palabras, Pablo dijo a Timoteo que él debe a vivir el fuego del don de Dios que estaba en él. Y por eso podemos ver que el líder tiene la responsabilidad de mantener de mantener vigilancia sobre su propio llamamiento de Dios. Hoy vamos a hablar de unos pocos más principios y primeramente, si estamos predicando, si estamos enseñando, si estamos guiando, tenemos que tener la actitud y la mentalidad de no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En otras palabras, no debemos ser convencidos de nuestro mensaje. Si no creemos nuestro mensaje, nadie más va a creerlo. Entonces, cuando Pablo habló con Timoteo, Pablo estaba encarcelado y la mayoría de la gente había abandonado a Pablo. Y Pablo está diciendo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo no quería que Timoteo pierda la confianza en el mensaje o ni tener la cobardía y falta la valentía de hablar acerca de Jesús. Y esto es el primer principio de hoy, es que debemos ser convencidos de nuestro mensaje. Debemos tener las convicciones que lo que estamos haciendo es lo más importante. Es el más importante mensaje, es el más importante rol que podemos tener en el mundo. Debe ser convencido de su mensaje. Segundo principio es que debemos participar en las aflicciones por el Evangelio. En el segundo parte del versículo 8, Pablo dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el inglés usa esos términos, comparte en el sufrimiento para el Señor o por el Evangelio, perdón. Entonces, hay un sentir que si alguien va a servir al Señor, tenemos que aceptar y debemos esperar, no con ganas, pero debemos esperar que un día vamos a sufrir para el mensaje que estamos predicando. El mundo está contra Jesús y tenemos familia que están contra Jesús, tenemos gente en la comunidad que están contra Jesús y el gobierno está contra Jesús. Debemos expectar o debemos esperar que un día vamos a sufrir para el Señor. Y no queremos que el sufrimiento viene, pero debemos saber que un día, si todos, la Biblia dice que todos que viven en Jesús o quieren servir a Jesús, van a servir persecución. Entonces vamos a tener la persecución, vamos a tener sufrimiento. A veces viene en la forma de relaciones, perdimos relaciones. A veces viene en la área de finanzas, otras veces en nuestra salud. Hay un montón de maneras que Satanás puede desanimar el siervo de Dios, pero debemos participar en las aflicciones por el Evangelio, pero debemos hacerlo, y eso es parte del segundo principio, que debemos hacerlo no por nuestra propia fuerza, pero la Biblia dice en versículo 8, según el poder de Dios.
Solamente por el poder de Dios podemos seguir adelante en la obra del Señor. Van a venir tiempos que damos cuenta que nuestra fuerza y nuestra propia carne no está suficiente para hacer la obra del Señor. Tenemos que tener el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida por medio del poder de Dios. Su primer principio para hoy: sea convencido de su mensaje. Hágalo con convicción. Sabe lo que está diciendo y crea lo que está diciendo. Y también debemos aceptar el sufrimiento que viene por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el último principio que quiero tocar o quiero hablar hoy es que debemos honrar a nuestro llamamiento. En versículo 9 de este pasaje, Pablo dijo a Timoteo, quien nos salvó, hablando de Jesús, que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y un llamamiento santo significa un llamamiento apartado, que hemos sido apartados por Dios y para Dios. Y eso es algo especial y debemos honrar el hecho que Dios nos ha llamado para servir a Él. Y no todo el mundo tiene ese llamamiento. Y si somos líderes en la obra del Señor, debemos honrar ese llamamiento. ¿Por qué? Porque no es conforme a nuestras obras. No es algo que merecemos, no es algo que podemos decir, porque yo tengo más talento o porque yo tengo más habilidad, yo tengo ese llamamiento de Dios. No es por obras, es por la gracia de Dios. Y sino según la Biblia dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios tuvo en mente la manera que Él iba a usarte, que por lo cual iba a llamarte antes de la fundación del mundo. Es un llamamiento santo, que su origen es de Dios. Pablo dice en versículo 1 de ese librito, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él entendió que la obra que hacía era la obra de Dios, que originó con Dios, y él fue empoderado por Dios para hacer la obra del Señor, y que no fue conforme a sus propios esfuerzos, pero más era por el propósito y la gracia del Señor. Está en el propósito de Dios que algunos tienen un ministerio grande, otros tienen ministerio pequeño, otros tienen ministerio con mujeres, otros con hombres, otros con jóvenes. Es Dios que nos llama para estar donde estamos, para hacer lo que estamos haciendo. Y Él tiene el derecho de ponernos donde Él quiere, y debemos honrar a ese llamamiento porque es único a nosotros. Si Dios nos ha llamado, es un llamado especial. Entonces, de nuevo, otra vez, sea convencido de su mensaje. Principio número 1. Sea convencido de su mensaje y de su obra, lo que está haciendo. Debe creer que es lo más importante obra en el mundo. Y también debemos participar en las aflicciones o el sufrimiento que viene por el Evangelio. Y terceramente debemos honrar ese llamamiento porque es un llamamiento que viene de Dios por el propósito de Dios y por medio de la gracia de Dios. Sigue adelante, hermanos y hermanas. Sigue haciendo lo que el Señor quiere para tu vida, y Él va a usarte grandemente en la obra del Señor. Dios le bendiga.